todo el mundo. Pero los que vivimos de este lado, del que se le llama el occidente, Europa, América, Australia, Oceanía, lo que es Oceanía, que es más que Australia porque es Fiji, Tahiti, un montón de islas más, tenemos la capacidad de decidir. Solo para a modo de aclaración. Entonces la voluntad de Dios, vamos a clasificarla en 3 grupos. Hay una voluntad universal de Dios. ¿Cuál es la voluntad más grande de Dios? Que todos los seres humanos lleguemos a Cristo. Dice segunda, por eso San Juan 3:16 en nuestro versículo de entrada dice, de tal manera amó Dios al mundo, que es el mundo, seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la voluntad universal de Dios para el ser humano. Universal. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos menciona algo sobre esto mismo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Segunda de Pedro 3, 9. Mire que la luz, como dijo Juan, se va y se viene, está así medio. 3:9, segunda de Pedro. ¿Lo tiene? El Señor, hablando del Señor Jesucristo, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan a la arrepentimiento. Esta es la voluntad universal de Dios. O sea, el anhelo más grande de Dios, su voluntad expresa más grande es que nadie, absolutamente nadie se vaya al infierno. Este es el anhelo de Dios. Que todos nos convirtamos, que todos vayamos al cielo. Este es el anhelo de Dios. Pero esa voluntad de Dios se puede cumplir de 2 maneras. Con nosotros, a través de nosotros, y si nosotros no queremos, Dios va a levantar a otros. Por eso el mandamiento es ir y predicar. Ese es el mandamiento. Ir y predicar el evangelio. ¿A dónde? ¿A quién? A toda criatura. Ese es el mandamiento. Esa es la voluntad universal de Dios. Pero esta parte de la voluntad universal de Dios, que se llama salvación, yo la quiero dejar para el último domingo de marzo. El último domingo de marzo. Luego está la otra parte que yo quiero que veamos, es cómo descubro yo la voluntad de Dios para mi vida. Y hay 3 formas de descubrir la voluntad de Dios, que eso lo vamos a dejar, si Dios lo permite, para el próximo domingo. ¿Cómo descubro yo, como individuo o como grupo, como iglesia, la voluntad de Dios? ¿A través de qué canales Dios me muestra su voluntad? Pero viene lo que yo quiero comenzar hoy, o por lo menos iniciar hoy, la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios. Hay una verdad hermosa y que deberíamos de alegrarnos. Es que estamos en un nuevo pacto. Y déjenme decirle cuál es la bendición de estar en un nuevo pacto. En el antiguo pacto, si Miguel Ángel, vamos a poner a Miguel Ángel porque lo tengo de frente. Si Miguel Ángel pecaba y hacía algo malo, ¿sabe qué es lo que pasaba? Toda la familia de Miguel Ángel era juzgada por el pecado de Miguel Ángel. Toda. La esposa, los hijos, las ovejas, los caballos, lo que tuviera, todo era condenado por el acto de una persona. O si un líder de la nación, llámese como se llame, el rey, el emperador, el profeta,
hacía algo malo, la nación completa pagaba las consecuencias de esa acción. Y vemos repetidos ejemplos con David, con Salomón, con Moisés, con Josué, donde pagaron las consecuencias del pueblo que no tenía nada que ver. ¿Cuál es lo lindo del nuevo pacto? Que Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Eso es una maravilla. Yo no sé si usted lo emociona. Ya no tengo que pagar las consecuencias de lo que otro hizo. Yo pago las consecuencias de lo que yo hago. Pero por ahí hay yo no sé si es una doctrina, no sé cómo decirlo, hay una creencia popular que dice, es que la voluntad permisiva de Dios. Voluntad permisiva de Dios. Y la pregunta entonces, y lo vamos a ver ahorita en este mensaje, Dios no tiene una voluntad permisiva, Dios tiene una voluntad. Usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Obedecemos o desobedecemos? No hay más. No hay voluntad permisiva. No es que, hijito, ¿te gustaría tal cosa? No. Dios determinó algo. Usted y yo decidimos, seguimos adelante o nos hacemos a un lado. Voluntad de Dios. Y como aquí yo miro bastantes, ¿cuántos son hijos aquí? Todos. Todos somos hijos. La pregunta también sería, ¿cuántos tenemos a uno de nuestros padres vivos? Si alguno de ustedes, como yo solo tengo mi madre viva, tenemos a uno de los padres vivos, entonces el mensaje es para todos los que tenemos. Y si ya no tenemos, pues tenemos una abuelita a veces, o a un tío que nos ayudó, o a alguien que toma la figura paternal o maternal en nuestras vidas. En Efesios capítulo 6, porque este es el tema, la voluntad individual para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios para los hijos. Y como todos somos hijos, entonces es para todos nosotros. Efesios 6, 1 al 3. Si lo tienen me dice amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos vamos a quedar en esta parte. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Lógicamente el apóstol Pablo nos está hablando a la iglesia de ¿qué? A la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. A nosotros, a usted y a mí. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor. El obedecer en el Señor significa que tenemos que aprender a separar en una delicadísima línea lo que no es el Señor. Porque déjeme contarle lo que yo he visto, que quizás usted lo ha visto, que hay padres manipuladores, porque los hay. Como hay hijos manipuladores, hay padres manipuladores, padres que usan a sus hijos para su beneficio. Déjeme contarle cómo suceden las cosas en Honduras. Así sucede en Honduras. La gente tiene muchos hijos, no todos, porque no voy a decir que es la generalidad del pueblo, pero la mayor parte de la gente, vamos a decir un porcentaje de un 70%, tiene muchos hijos, ¿sabe para qué? Para que los hijos los mantengan después. No quieren trabajar, entonces dice, voy a tener 5 hijos, entonces si fulano me da $200, y este me da 200, y este me da 200, eso es manipulación. ¿Debemos honrar a los padres con dinero? Sí, pero no tenemos hijos para que nos mantengan. Tenemos hijos porque es el propósito de Dios. ¿Sabe que el primer mandamiento de la Biblia, el primer mandamiento dado a Adán y a Eva, en hebreo se dice, Tuhu
uhu. Si usted abre hebreo, si no, pues lo puede buscar ahí en Google. Tuhu es fructificar y multiplicaros, tener hijos. Ese es el primer mandamiento de la Biblia. Antes que las ofrendas y antes que todo, el primer mandamiento dado por Dios fue tener hijos, fructificar y multiplicaros. Y el segundo mandamiento es sojuzgar la tierra. Pero el primer mandamiento, entonces, el primer mandamiento dice obedecer en el Señor. Y luego dice, esto es justo. La palabra justicia significa una persona o algo que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, que no sube, que no baja, que se mantiene en el punto exacto donde debe estar. Eso es justicia. ¿Han visto las balanzas allá en mi pueblo cuando yo estaba niño? No habían, por lo menos donde yo vivía, no habían pesas, ahora hay digitales, ahora hay... Entonces la gente tenía 2 piedras. ¿Quién dijo que era 1 libra? No sé. Pero tenían 2 piedras y ponían una piedra que esta era 1 libra, entonces llenaban una bolsita aquí con esto y si a que quedara al nivel parejo. Eso era justicia. A eso se le llamaba justicia. Por eso dice poner en la balanza. Es ser pesado y que no suba ni baja. Igual que nuestras acciones. ¿Son buenas o son malas? ¿Son buenas o son malas? Estamos en una balanza. Estamos siendo pesados. Entonces dice justo. Justo, la palabra justo también significa lo que se debe hacer. Honra. Y luego dice ahí el mismo versículo 2 del capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. La palabra honra tiene 2 acepciones. Está la honra de respeto. La forma más sencilla de decir honra es respeto, pero también en el lenguaje bíblico la palabra honra significa aportar económicamente. Por eso dice Proverbios, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. Honra. O sea, las 2 excepciones, o acepciones más bien. Una, que es respeto a los padres, eso es una forma de honra, obediencia, es una forma de honra, cuidarlos, es una forma de honra, y también el aportar económicamente es una forma de honra. Honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, y dice la parte que sigue, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya mal? Puede ser que hay gente que quiere que le vaya mal. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que les vaya mal? A ninguno. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Pero entonces dice, la palabra hijo en hebreo, hijo, refiriéndose a hijo varón, se dice ben, así como de Benjamin, ben. La palabra hija suena así como suena en inglés, pero no es en inglés, en hebreo, es bas, es B-A-T-H, bas, parecido así como en inglés, como de bathroom, pero no bathroom. Y en arameo es bar. ¿Han visto alguna vez Bar Simpson? Bueno, por ahí viene. Entonces, bar quiere decir hijo en el arameo, que es los 2 lenguajes con los cuales se escribió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en un paleo hebreo, se llama paleo hebreo, quiere decir un hebreo antiguo, y en un hebreo aramizado, en una especie de árabe, si usted lo quiere llamar, o arameo, que era la palabra, el lenguaje de aquel momento. Entonces, obedecer a los padres. Si me acompaña San Mateo, capítulo 28, aquí vamos a comenzar. 21, perdón, San Mateo 21.
versículo 28. Y aquí vamos a ir comenzando. San Mateo 21, versículo 28 en adelante. Si lo tienen, me dice amén, por favor. Mire, este es el Señor Jesucristo hablando. Este es el Señor Jesucristo, dice. Pero, signo de interrogación. ¿Qué os parece? Pregunta. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? No quiero. Pero después, la palabra que sigue es interesante, arrepentido fue. Dejémoslo ahí. ¿Qué es arrepentimiento antes que nada? ¿Cómo definimos la palabra arrepentimiento? Los expertos en Biblia, del cual yo no soy uno, por si acaso, los expertos en Biblia dicen que la palabra arrepentimiento se dice hamartía, así como el martillo, pero no, hamartía. ¿Qué significa hamartía? Errar al blanco, no darle al punto indicado. ¿Han visto los flecheros como Robin Hood, que agarra y la flecha queda justo en el círculo, en el centro Entonces dice que hamartía significa, de la palabra pecado, pecado es errar al blanco. Entonces, arrepentimiento, dicen los expertos, que es ir en una dirección y hacer un cambio radical de 360 grados y cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Un cambio de dirección. ¿Qué dijo el hijo? El primer hijo. No quiero. Pero después arrepentido fue. Esta es la parte interesante. Veamos el segundo hijo, versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Mire qué cosa interesante. Uno dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. El otro dice, sí, Señor, pero no fue. Y hay una pregunta del Señor Jesucristo en el versículo que sigue. Y esta pregunta hay que contestársela, porque esta es la misma pregunta para nosotros. Dice el versículo 31, signo de interrogación. ¿Cuál de los dos hizo? ¿Qué hizo? La voluntad. ¿De qué estamos hablando? De la voluntad de Dios. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hijos? ¿El primero o el segundo? Lógico, el primero. Pero aquí viene algo que dirían los caribeños, esto es candela. Versículo 30, ahí mismo, siempre el 31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos, o sea, cobradores de impuestos de aquel entonces, y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para la iglesia? Pero ¿cuál es el mandamiento de Dios para nosotros como hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Como hijos, estamos hablando como hijos. Hoy quiero enfocarnos en el aspecto de como hijos. Y sabe que nuestros hijos, yo no sé usted cuántos hijos tiene, yo tengo 3, cada uno de ellos diferente en todos los aspectos. En todos los aspectos. Tengo 2 muchachas, una de ellas, la mayor, salió a mi esposa, chaparrita, y así como mi esposa. La segunda salió a mí, es
salta así, aquí en inglés dicen medio chunky, así, fuerte, bonita como yo. El tercero, que es un varón, salió mezclado. Salió, pero no solo en lo físico, son diferentes en pensamiento, son diferentes en actitud, son diferentes en comportamiento. Cada hijo tiene una forma de ser. ¿Qué significa esto? Que porque un hijo no sea tan expresivo en el sentido de cariñoso, de andar allí. Fíjese que es curioso que mi hijo varón es el que más me abraza. Se levanta, buenos días, papi, me da un abrazo y me besa. Claro, vive en la casa todavía. Pero mis hijas, algunas de ellas, una de ellas, ¿qué hubo? La otra viene y me apapacha y me come y me agarra los pocos cachetes que me quedan porque no tengo mucho. Son diferentes. Entonces el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no significa que tenemos que ser todos en la misma línea, pero el principio de honra sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cómo deshonramos a un padre y a una madre? Esa es la siguiente pregunta. Porque honramos a un padre al obedecerle. Honramos a nuestros padres al cuidarlos. Honramos a nuestros padres cuando venimos y les ayudamos dentro de lo posible, económicamente, según el caso. Pero entonces, el primero es, hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. ¿La bendición para quién es? ¿Para el obediente o para el desobediente? Para el obediente. ¿Cuál de los dos, dice el Señor Jesucristo, hizo la voluntad del Padre? Si me acompaña a Génesis, el tercer punto de esto, el primer punto es, tenemos que honrar, el segundo punto, tenemos que ver si obedecemos o desobedecemos. El tercer punto de este tema sobre los hijos es decisiones. Decisiones. ¿Qué es una decisión? ¿Sabe que la vida del ser humano está llena de decisiones? Desde que Dios nos permite abrir los ojos, tenemos dos alternativas. Podemos decidir, gracias Señor por otro día. O podemos decir, ay, amaneció, ay, es lunes y los lunes ni las gallinas ponen. Y esa es una decisión. ¿Cómo usted toma el amanecer? Hay quienes hubieran pagado fortunas por amanecer. El dueño de iPhone, el fundador de iPhone, Steve Jobs, murió a los 52 años, creo, de un cáncer en el páncreas. Me diga. ¿Usted cree que ese hombre no hubiera dado la mitad de su fortuna por vivir 5 años más? O la fortuna completa. Entonces, ¿qué decisión tomamos cuando amanecemos? Oh, gracias Señor por otro día. Decisión. Segunda decisión. ¿Me baño o no me baño? Es una decisión. ¿Me baño o no me baño? Como dice mi nieto de 2 años. I don't want bañarme. Porque ese está más cruzado que... Entonces dice, I don't want bañarme. Es una decisión. Tercera decisión. ¿Desayuno o como o no como? ¿Me cepillo los dientes o no me los cepillo? Dice, si es una decisión, ¿sí o no? Usted tiene que decidir si cepilla los dientes o no. ¿Me pongo un jacket o me voy así creyendo que soy Superman, el hombre de acero, que no me va a hacer nada el frío? Es una decisión. ¿Me pongo zapatos para andar en el frío, en la nieve, o me voy con unos zapatitos ahí suaves? Es una decisión. Al final le van a terminar doliendo los huesos. Pero es una decisión. La vida está llena de decisiones. ¿Qué es una decisión? Entonces, ¿cómo definimos decisión? Dice que decisión es el producto final del proceso mental
O sea, la mente pensó y decidió. Es el producto final del proceso mental cognitivo, o sea, del conocimiento específico y determinado. Todos tenemos un conocimiento. Todos. En algo. En algo todos tenemos un conocimiento. En lo que usted haga, usted tiene conocimiento. Para barrer la casa, algo tan sencillo como lo siguiente. Si la salida está allá, ¿quién barre? Así. Todos barremos en una dirección. ¿En qué dirección? Hacia un lado, lo juntamos en un punto, buscamos un recogedor y lo echamos en la basura. Es una decisión. Hay un conocimiento. Entonces el conocimiento nos impide o nos da más bien a nosotros la posibilidad y la ventaja de decidir bien o decidir mal. Génesis. ¿Cómo deshonramos a nuestros padres? Y si usted y yo ya lo hicimos, ni modo, no nos queda más. Como dijo la gran filósofa Tex-Mex, Selena, no me queda más. Génesis, capítulo 26, versículos 34. Génesis 26, 34. Y aquí le voy a aclarar, aquí vamos a hacer otro par de aclaraciones. Si lo tiene, me dice amén, por favor. 26, 34 de Génesis dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith. Aquí hay una Judith, ¿no? Pero no es ella, es otra. Hija de Beeri, Eteo. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Dejémoslo allí un momento. Génesis 34. Esaú toma dos mujeres. Y vemos en el Antiguo Testamento, y por eso quiero hacer esta aclaración. Parece que el feedback está aquí. Ok, me muevo un poquito para atrás. Por eso quiero hacer esta aclaración. En el Antiguo Testamento vemos, por eso le digo que en el Antiguo Testamento no podemos hacer una doctrina sobre el Antiguo Testamento sin consultar o sin verlo a través de la lupa del Nuevo Testamento. No podemos. Porque en el Antiguo Testamento vemos a Esaú, que tiene 2 mujeres. Vemos a Jacob, que tiene 4 mujeres. Y vemos a David y vemos un montón de casos más. Pero en este caso de Esaú, que es el hermano de Jacob, dice que tomó 2 mujeres. Dice el versículo 30 que acabamos de leer, el versículo 34, que tomó primero a Judith y a Basemat. No a Bensemá, Basemat. ¿Por qué 2 mujeres? Porque donde no hay ley, no hay transgresión, no hay culpa. Vamos a ubicarnos aquí donde está la iglesia. Esta es la 18, ¿verdad, hermano Carlos? Esta es la 18, esta es la Broadway o 19. Esta calle en sí corre de East a West, que esta es la Thomas. Y llegamos a la esquina, o cualquiera de las 2 esquinas. Mientras no haya un stop, una señal de stop, en cualquiera de los 2 lados, ¿tenemos que detenernos, sí o no? No, porque no hay una señal de stop. Pero si hay una señal en cualquiera de los 2 extremos donde usted salga, y hay una señal de stop, y usted se cruza el stop, y hay un policía por ahí, o hay una cámara, ¿qué va a pasar? Va a pagar las consecuencias. Va a venir el policía, se va a bajar, dame su licencia, el seguro del carro, y si hay cámara, nos mandan una foto y no nos dejan ni peinarnos. Quiere decir, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Por qué Saúl tomó 2 mujeres? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, en el inicio,
los hombres tenían 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. Porque todavía la ley, los mandamientos todavía no habían sido prescritos. Y como no hay ley, no hay problema que él tenga 2 mujeres. ¿Sí está viendo? Entonces, esa es la explicación. Ahora, me va a decir, sí, pero cuando David se había ley, porque fue desobediente. No porque Dios lo permitió, no hay voluntad permisiva de Dios. Al contrario, eso le trajo consecuencias de parte de Dios. Entonces, por eso, solo para hacer la aclaración, donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, estamos claros, el Antiguo Testamento tenemos que verlo con una lupa, no sé cómo, sí, una lupa, un lente, a través del Nuevo Testamento. Agarramos el Antiguo Testamento y le ponemos la lupa llamado Nuevo Testamento para interpretar correctamente lo que se debe interpretar. Porque si no podemos hacer doctrinas de algo que era bien en aquel entonces, pero que no es correcto en el tiempo actual. ¿Amén? Ahora bien, mire cómo deshonra. Entonces empieza Saúl, versículo 35. Y dice que esta mujer, vamos a ver primero, la primera se llama Judith. La palabra Judith literalmente significa judía. Usted lo busca en un diccionario, Strong, una concordancia, o lo que usted busque, o Vine, o cualquiera de estos. La palabra Judith, o el nombre Judith, significa judía. Y tiene otra acepción que significa la alabada. O sea, alguien que la gente habla bien de ella, si usted lo quiere llamar así. La segunda mujer, que se llama Basemat, significa fragante, oloroso. Pero estas 2 mujeres, Judith y Basemat, mire lo siguiente, versículo 35. Y fueron, ¿qué fueron? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por eso les digo que este punto se llama decisiones. ¿Con quién usted decide casarse? Va a ser bendición para sus papás, en los 2 lados. No importa quién es, si es el hijo el que se va a casar, la yerna, dicen los puertorriqueños, la nuera, puede ser una bendición para los suegros o puede ser una amargura de espíritu. Y el yerno puede ser una bendición para los otros suegros o puede ser amargura de espíritu. Es que yo me voy a casar con quien yo quiera. Como diría Yanni Canales, go ahead, go away. Usted puede hacerlo. Pero usted tiene como hijo. ¿Cuál es el deber que tiene como hijo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa entonces? ¿Que voy a casarme con la que mi mamá y mi papá digan? Si tomamos el Antiguo Testamento como base, sí. Por eso le digo, ¿quién le buscó la esposa a Isaac? Abraham. ¿Quién le buscó la esposa a Jacob? Isaac. Si tomamos el Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿y dónde queda el romanticismo? ¿Y dónde quedan las flores y los chocolates y los movies y el popcorn? ¿Dónde quedan? En Corín Tellado. Algunos no saben quién era Corín Tellado, tal vez Miguel Ángel se acuerda. Corín Tellado eran las grandes novelas que había allá. Por eso le digo, mire, yo creo que ya estoy tan viejito que solo yo me las sé. ¿Dónde quedan pues? En la Rosa de Guadalupe. O como dice el dicho. Ahí quedan. ¿Pero qué? Usted puede decidir. Decisiones. Lo único que le digo yo, que las decisiones que usted tome van a bendecir, van a honrar a su padre o a su madre, o le van a traer amargura de espíritu. El único que tuvo bendiciones fue Adán. Adán no tuvo suegra. Pero nosotros no somos Adán, así de que tenemos una suegra. Los que todavía tenemos una suegra. Decisiones. Honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento. La decisión es suya. ¿Lo honro o no lo honro? Génesis
25. Pero mira algo que antes que en el versículo 34, antes de eso. Que era Esaú de 40 años cuando se casó. Y déjenme contarle por qué. Porque toda la vida tiene una explicación y debemos de tratar de buscar la mejor explicación. La más apegada al tiempo en que fue escrito y la más apegada a la verdad bíblica. Porque eso es la verdad, la más apegada a la verdad bíblica. 40 años. En el tiempo antiguo las generaciones se medían de 40 en 40. De 40 en 40. Entonces los hombres tradicionalmente en ese tiempo se casaban a los 40 años, el hombre, o sea, el varón, a los 40 años. Pero recuerde que vivían 120, 150 años. Vivían 100. Pero en cambio las muchachas, y no solo en el tiempo antiguo, ya le voy a mencionar algo, las muchachas, ¿saben a los cuántos años se casaban? ¿A los cuántos años cree usted que se casaban las muchachas? A los 12 años de edad. 12. 1 más 2. 12. 12 años de edad. Y le voy a explicar por qué. Por eso este movimiento feminista, que tiene muchas cosas, entre comillas, positivas, nos hace ver perspectivas como la siguiente. A la muchachita a la que nacía mujer solo para 3 cosas. 3 cosas. Para aprender a hacer oficio, para casarse y para tener hijos. Nada más. Las mujeres en el tiempo antiguo no iban a la escuela, ni en el pueblo judío, ni en el Antiguo Testamento judío, las mujeres no iban a estudiar. No estudiaban la Torá, no estudiaban porque la mujer era hecha según el tiempo antiguo para hacer oficio, o sea, aprender a cocinar, para casarse y para tener hijos. Una baby machine. Para eso estaba. Una baby machine. En cambio, el varón se casaba a los 40 años por la siguiente razón también. No es que 40 tenía que casarse, no es que, por si acaso. Pero el varón se casaba a esa edad porque el varón debía tener las siguientes 2 cualidades. Número 1, debía de tener casa para que cuando se casara ir a vivir a su casa y no vivir con los suegros o con los padres. Por eso se casaba viejo o sea mayor. Número 1. Y número 2, debía tener lo suficiente o terrenos o algo donde sembrar o donde producir o donde tener ovejas o donde tener caballos o vacas para poder sostener a la esposa con la cual se iba a casar y a los hijos que iban a tener. Por eso el varón se casaba más, no quiero decir más viejo, un poco mayor, vamos a decirlo así. Porque debía tener casa y debía tener con qué mantener a su esposa y a los hijos que iban a venir. En cambio, la muchachita, como solo era para baby machine, solo era para casarse y solo era para tener hijos, entonces a los 12 años, y de esa costumbre que se mueve en Canaán, surge, y me voy a meter en un problema, porque aquí la mayor parte somos mexicanos, ¿verdad? ¿Cuántos no son mexicanos aquí? Solo somos 3, 4. Allá también no hay. Okay. De aquí surge, porque voy a decir mexicano y déjenme aclararle por qué. No estoy diciendo. De aquí surge la famosa fiesta llamada quinceañera. Déjenme contar el origen de quinceañera. Pero que en el tiempo antiguo no se llamaba quinceañera, sino doceañera. 12añera. Déjenme contar. El padre de familia, por eso le estoy diciendo, cuando su hija llegaba a 11 años y medio y los 12 años, hacía una fiesta en su casa y mataba, si tenía ovejas, vacas o lo que tuviera, y tenía una barbacoa grande ahí. Así, tenía una barbacoa. Y
invitaba, ¿quién cree usted que invitaba a la fiesta? A los padres con hijos mayores, y estaba la muchachita que era la homenajeada, la del homenaje o la de la fiesta. Estaba la muchachita, la sentaban aquí enfrente y ponían música, y la muchachita de 11 y medio, de 12 años, bailaba. ¿Y sabe qué era eso? Buscándole marido a la muchachita. Y de ahí surgió la idea. Años después se fue transformando, y llegó, y oiga bien, llegó a México, y de México llegó a Latinoamérica. Porque hay que ser realista. Honduras no produce novelas ni películas. Guatemala produce, hermano Carlos, tampoco. El Salvador, ayer de El Salvador, no produce tampoco. Costa Rica no produce tampoco. Ahora Colombia produce un poco. Brasil produce un poco, bastante. Uruguay, Argentina más. Entonces, de México bajó para el resto de Latinoamérica y se ha hecho una fiesta común. Entonces dice, le vamos a celebrar los 15 años a Pepita. Ok. Pero ¿sabe usted que en esos 15 años por ahí anda? ¿Es malo que hagamos la quinceañera? No. Lo que tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer. Pero eso era el propósito de la fiesta, de lo que hoy sería quinceañera. El propósito era poner a la muchachita, exponerla a los potenciales esposos. Porque el papá, y aquí surgió, de aquí surge la otra. Si la muchachita llegaba a los 15 años y no se había casado, el adote era una cantidad de dinero o de cosas que daba el novio, la familia del novio, a los papás de la muchacha para que se casara. Entonces, si la muchachita llegaba a 15 años, entonces el adote eran, por decir algo, 5 vacas, y entonces la muchachita llegó a 15 años, entonces ya no son 5 vacas, ahora son 4. Y si llega a los 20, ya solo son 3. Y si llega a los 25, ya solo son 2. Y si llega a los 30, más bien él tenía que pagar para que se la llevara. Está en la historia. Solo tenemos que leer la historia. Ahí está. Hay libros interesantes de esto que yo le estoy mencionando. Pueden leer uno que se llama Antigüedades de los Judíos, de Josefo. Hay otros libros como de Filón de Alejandría, hay otros libros como el de Plinio el Viejo y otros escritores donde nos ponen en contexto de la cultura antigua de lo que yo le estoy mencionando. Entonces, por eso Esaú a los 40 años, quiere decir que ya era capaz de mantener a su esposa y a sus esposas y a los hijos que iban a venir. Pero hoy viene el muchachito a los 15 años y decimos, ¡ay, ya tiene novia! Y no puede ni peinarse, hombre. La decisión es suya, de todas maneras, si uno deshonra a los padres. Decisiones. Dentro del mismo punto de decisiones, con esto voy terminando. Dentro del mismo punto de decisiones está lo siguiente. Solo déjenme poner bien esto porque después, aquí está. Génesis 28. Ahí, unas páginas adelantito. Solo para que veamos algo. Génesis 28. 8 y 9. Génesis 28, 8 y 9. Si lo tiene, me dice amén. Dice, vio a sí mismo Esaú. Mire esta frase, yo quiero que la vea así despacito, en cámara lenta. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán, oiga bien esto, parecían que mal a Isaac, su padre. Eso es lo que vio Esaú. A mi papá no le gustan las hijas de Canaán. No le gustan. Versículo 29. 9. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat,
hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué raza no le gusta a usted? ¿Qué raza no le gusta a usted? Yo tengo un yerno chapín, o sea, chapín quiere decir guatemalteco, y tengo un yerno mexicano. Un guatemalteco y un mexicano. Estoy viendo a ver de dónde, qué va a ser la yerna. Los boricuas, los puertorriqueños dicen la yerna, ¿sabían ustedes? Si usted alguna vez escucha, ellos dicen la yerna en vez de decir la nuera, por si acaso. Entonces, ¿qué raza no le gusta a usted? Ay, es que a mí no me caen bien los catrachos. Ah, pues por ahí le va a llegar un catracho o una catracha. Pues no me gustan los manacos. Pues por ahí le puede llegar una guanaca, un guanaco. Pues no me gustan los ticos. Porque mire lo que dice, lo que hace Esaú. Esaú mira. ¿Y qué es lo que mira Esaú? A mi papá no le gustan las cananeas. Entonces, para que le duela, para que se le raje el hígado, me voy a casar con una cananea. ¿Sí? Yo no sé si usted está casado, los que están casados, o casada, con la persona que sus papás querían. No sé. Pero lo único que le puedo decir, que muchas de las veces, no siempre, porque una vez más, lo que los padres quieren para nosotros, muchas de las veces, es lo mejor. Muchas de las veces, porque hay otras que dicen, no, mija, cásate con ese porque es milloneta. Decisiones. ¿Usted decide honrar a su padre o decide de honrar a sus padres? Pero lo que usted decida, las consecuencias las pagamos nosotros. Estaba hace unos años, a mí no me gustan mucho las bodas, déjenme contarle. Son dos cosas que a mí no me gusta ir casi, a las bodas y a los funerales. No me gustan. Voy, si me invitan, entonces ya se nos fue el bebé ahí. Si me invitan a la boda, yo voy. Cuando se case Jocelyn, voy a ir a la boda de Jocelyn. Espero que me inviten. Entonces, a mí no me gustan mucho las bodas. Y le voy a explicar por qué no me gustan los funerales. Los funerales no me gustan, déjenme contarle por qué. Pero son los mejores lugares para evangelizar. Porque nos confrontan con nuestra realidad. Cuando usted va a un funeral, nos confrontan con la realidad. Porque a veces nos creemos prepotentes, nos creemos que el mundo nos pertenece, que yo soy He-Man, ya tengo el poder. Y cuando vemos ahí en un funeral, ahí vamos a terminar. Hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 20, el funeral nos hace recordar que somos seres finitos, que no somos superpoderosos, que no tenemos nada, que no nos vamos a llevar nada. Como han visto en los funerales, cuando alguien se muere, hay dos preguntas siempre. Una de ellas es, llega una señora y pregunta, ¿se había muerto alguien? Dice, se murió, dejó algo, dice. Sí, dice, todo, no se pudo llevar nada. Esa es una realidad. No nos podemos llevar nada. Y luego, entonces siempre la pregunta de la gente, y no sé por qué será, en pleno funeral, es ver si dejó dinero. O sea, no sé qué está pensando, bueno, tal vez la hija de este, o el hijo de esta, o la señora que todavía está joven, no sé, pero siempre sale la misma pregunta, que si dejó algún seguro, si dejó alguna casa, si dejó unas vacas allá en Guerrero, o en Colima, allá por donde es David. La gente siempre pregunta eso. ¿Qué dejó? Pues ¿qué dejó? Dejó todo. No se llevó nada. Y algunos no solo no se llevan nada, sino que dejan deudas.
pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces mira la siguiente. Dice este que quiso desafió a su padre. Esto a mi padre no le gusta. No le gustan las mujeres cananeas. ¿Qué significaría una mujer cananea para nosotros en Cristo? Una muchacha no cristiana o un muchacho no cristiano. Eso significa. ¿No hay otra explicación? No podemos buscarle más. Pero los que tenemos la capacidad de decidir, déjenme terminar con esto, porque yo creo que ya estamos en el tiempo. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a dejar Génesis por un momento y nos vamos a trasladar hasta los Corintios al capítulo 15. En el versículo 33 de Primera a los Corintios capítulo 15. Este es un tema diferente, o sea, voy a sacar el versículo de un contexto solo para aplicarlo, porque el tema que está hablando Pablo aquí es de otro, pero de todas maneras se aplica también para esto. Primero a los Corintios 15:33 dice, ¿cómo dice? No erréis. ¿Qué es errar? Equivocarse. No se equivoquen, no se confundan. Las malas, la Reina Valera traduce las malas conversaciones. La Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, la Dios habla hoy y otras versiones dicen las malas compañías o los malos amigos. Entonces dice 1 Corintios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen. ¿Qué corrompen? Las buenas costumbres. ¿Sabe que hay cantidad de parejas que se han divorciado porque en el trabajo una amiga o en el trabajo un amigo le dice, no te dejes, cántale sus verdades, ponlo de patitas? ¿Sabe que yo he visto cantidad de personas que se han divorciado por las amistades, por los consejos de los amigos o de las amigas? Cantidad de personas, usted no tiene ni idea. No le voy a decir un número, 50, pero yo conozco un montón de personas que se han divorciado por las malas amistades. No erréis. Las malas conversaciones, los malos amigos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto aplica en todo. Esto aplica en todo. Esto aplica en la iglesia. Esto aplica en el liderazgo. Esto aplica en la familia. Esto aplica en todo. No, prima. A mí me parece, prima. A mí me parece. Iba a usar una expresión, pero yo sé que ustedes es grosera y no la voy a usar por eso. Pero a mí me parece que ese no es buena persona. A mí me parece. ¿Y quién está casado con esa persona? ¿La que le parece o usted? Y mi mamá decía una vez montado en la mula, mijo, agárrese, fuerza, mijo. Lo que a otro le parezca, no es lo importante, es donde usted está y lo que usted quiere. Decisiones. ¿Qué decisión va a tomar? Honra a su padre y a su madre. Y termino con este versículo de Gálatas 6. Ahí un poquitito hacia adelante está Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Con este estamos terminando. Gálatas 6, 7. Si lo tiene me dice amén. No os engañéis. Que dice Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Todos somos hijos. Si usted todavía tiene a sus padres vivos, aproveche la oportunidad y la bendición de bendecirlos y de honrarlos. Si ya murieron nuestros padres, para algunos, pues ni modo. Si hay una abuelita todavía por ahí, una abuelita, un tío que nos crió y nos ayudó, honrémoslo. Y la honra no solo es el respeto, el cuidado y el cariño, la honra es obediencia. La honra también implica muchas de las veces meterse la mano en el bolsillo y sacarse un par de billetes y ayudarles. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida